Buenos días mis amigos y bueno, hoy día les quiero traer la pronunciación de palabras terminadas en ed. Bueno, ya esto de aquí nosotros lo veníamos prometiendo desde clases anteriores, pues, y la idea principal era que nosotros primero reconociéramos lo que tiene que ver la fonética. Por ejemplo, en inglés, las palabras que se pronuncian como T normalmente son verbos que se han transformado a verbos en participio pasivos o verbos en pasado simple. Ya les voy a explicar un poquito de lo que representa un verbo en pasado simple o un verbo en participio pasivo y realmente también lo que es un verbo para recordar un poquito lo que es de qué estamos hablando. Entonces, normalmente siempre va a haber un verbo base. Por ejemplo, los verbos son todos, bueno, en español se les reconocen los verbos terminados en ar, ir como verbo. Cocinar, cantar, beber, jugar, etc. Eso es un verbo en español. Y pues en inglés, la mayoría de los verbos, ar, ir, pues se los representa de dos partes. Por ejemplo, en este caso, como auxiliar y el verbo, por ejemplo, base. En este caso, por ejemplo, to cook significa cocinar. Entonces, cuando un verbo, por ejemplo, se le agrega una terminología ed en ciertos verbos, por ejemplo, no todos, hay también verbos irregulares, estos verbos pueden pasar a tomar dos formas, especialmente en español. Por ejemplo, puede ser un verbo en pasado simple o puede ser un verbo en participio pasivo. Ahora, ¿qué es un verbo en pasado simple? Un verbo en pasado simple, pues es un verbo, digamos, conjugado en el pasado. Por ejemplo, vamos a ponerlo en español. Por ejemplo, si yo utilizo el verbo cocinar, el pasado simple es simplemente yo cociné. Ese es pasado simple. Es decir, que este verbo de aquí puede representar cociné. Y pues si lo vemos, por ejemplo, ahora en participio pasivo, este verbo puede tomar las tres formas en español. En español es ado, ido, to, so, cho. Si este verbo tiene en español esta terminología, se lo conoce como un verbo en participio pasivo. En este caso, cooked se representa, sería ado, en este caso, cocinado. Esa sería la otra forma del verbo. Y la forma del pasado simple es cociné. Entonces tengamos en cuenta eso. El verbo puede representar esas dos formas. De hecho, representa las dos formas cuando termina en ed. Casi todos los verbos que terminan en ed son verbos en participio pasivo o verbos en pasado. Hay que conjugarlo de las dos formas. Entonces, como les he indicado aquí, pues la terminología es K, S, P, F, bueno, este símbolo de la TH, una SH y una CH, palabras que terminan en CHE. Entonces, por ejemplo, para ver la pronunciación de esta palabra, nosotros primero identificamos el verbo base, en que termina. En algún momento yo di unas clases de la E, recuerden la E aquí, en este caso la E no se pronuncia, como la E no se pronuncia, se tiene que tomar en cuenta más bien es el verbo base. Por ejemplo, en este caso, de dance, se me ocurre ahí, dance. Entonces, pero ese verbo, eso termina en E. Realmente la pronunciación, la E no se pronuncia, lo que termina en la pronunciación realmente termina en S. Entonces, eso es lo que nos importa. Van a haber verbos que terminan directamente en consonante, no hay problema, como por ejemplo es el verbo de cook. Entonces, para representar esto, en inglés la pronunciación pues se la representa de esta forma. Entonces aquí nosotros decimos, por ejemplo, cooked. Entonces, primero tratamos de pronunciar la K y luego finalmente pronunciamos un poco la T y es cooked. Sé que es un poco complicado, pero toca practicar esto. Ahora bien, veamos danced. Entonces aquí tenemos nosotros la pronunciación de dance. Hasta ahí sería el verbo base, pero agregamos una T porque este verbo cumple con la regla de que el verbo terminado en esta terminología se tiene que pronunciar como T. Entonces en este caso es danced. Entonces recordemos este tipo de pronunciación de aquí en adelante. Y por ejemplo aquí nosotros tenemos este de acá en P. En este caso la pronunciación aquí es type. Entonces aquí la pronunciación es typed. Y bueno, voy a irme por este lado de acá también y esta es la pronunciación aquí es
left. Bueno, esta pronunciación de GH casi no la vimos, pero se pronuncia casi como una F al final y pues tenemos la terminología de la T, left. Y bueno, este verbo de acá sería, por ejemplo, scathed. Entonces ahí sería así, scathed. Y bueno, acá punished. Entonces aquí nosotros tenemos punished. A ver, la T. Y es punished. Bien. Y pues este verbo de acá sería, el verbo es entonces por ejemplo, snatched. Bien, difícil, yo lo sé, importante este tipo de pronunciación, bien complicado sí, pero más adelante quizás les voy a enseñar una forma de cómo poder sacar ventaja de este tipo de pronunciación. Cómo hacer que la pronunciación no hacerla tan complicada. Ahorita lo que hay que tener en cuenta es que primero hay que pronunciar primero la consonante y luego al final con un efecto retardado pronunciamos la T. Por ejemplo, danced, cooked, y por ejemplo taped, y por ejemplo laughed, y así mismo scathed, punished y snatched. Y bueno, tenemos nosotros excepciones a la regla. Por ejemplo, si nosotros damos cuenta, esta palabra de aquí, la base es snake, sin embargo, este también es crook y wick. Sin embargo, estas palabras se pronuncian con esta terminología de aquí, y it. Eso es en una siguiente clase, pero debiera pronunciarse como una T porque cae en la K. Entonces, pero bueno, vamos a ver la pronunciación de aquí, sería por ejemplo naked. Y asimismo, este de acá sería crooked y asimismo weak. Wicked. Y este de acá, por ejemplo, que es wretched. Entonces, si ves, tenemos una pronunciación aquí de TH, de esta simbología, y sin embargo se pronuncia como así. Entonces, para esta palabra, por ejemplo, wretched, wicked, crooked y naked, recordar que la pronunciación es de esa forma. Y bueno, para mis amigos que siempre pronuncian de esta forma esta palabra de aquí, pues ya saben que realmente esto no se dice LinkedIn o LinkedIn, sino más bien se dice LinkedIn. Y así que por favor repetir esta pronunciación es LinkedIn. Entonces voy a ponerla de acá y voy a decir cómo se pronuncia esta palabra, ¿no? LinkedIn. Entonces, cuando uno hace esta unión de palabras, y eso quizás más adelante, o creo que más adelante voy a explicar, la pronunciación aquí es, faltó la N, LinkedIn, primero LinkedIn, entonces LinkedIn, entonces recordar, amigos míos y todo el mundo, y si lo ven en LinkedIn, recordar que la pronunciación es LinkedIn. Les agradezco que hayan llegado hasta aquí con esta clase. Pues una forma de ayudar es compartir con sus amigos, suscribirse y bueno, darle like si les gustó el video. Y los espero en una próxima entrega. Muchas gracias.